dímelas otra vez, bellas palabras de vida. Radio Luz a las Naciones, la voz de salvación a tu corazón. Bellas palabras de vida. Escuela Bíblica a la luz de la palabra, escudriñando las Escrituras. Guía, qué bellas son, bellas palabras de vida. Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, presenta A la luz de la palabra. Un estudio expositivo de la palabra de Dios, una presentación minuciosa de toda la Escritura. Porque es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hoy está, bellas palabras de vida. Escuela Bíblica a la luz de la palabra, edificando sobre la roca. Sostén y guía, qué bellas son, bellas palabras de vida. Evangelio del apóstol Juan, por Juan Luis Vadillo. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Evangelio de Juan, capítulo 20, versículos 30 y 31. Sostén y guía, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Estamos en el Evangelio de Juan, en el capítulo número 4, y después de que hemos visto en varias clases los domingos tocante a la enseñanza de la mujer samaritana, vamos a pasar a otro segmento, a otro bloque, aunque en su contexto sigue hablándonos de lo que hasta entonces hemos estudiado tocante a la mujer samaritana y aquellos múltiples samaritanos que se convirtieron, que conocieron realmente a Jesús y que inclusive le pidieron que se quedasen con ellos en Sicar durante 2 días. Y vemos que ahí hubo un gran número de samaritanos que pudieron creer y confesar que Jesús realmente era el Salvador del mundo. Así que lo que queremos en esta mañana es seguir exponiendo su palabra con fidelidad, tal como nos enseña en la Biblia. Y vamos a ver los versículos siguientes, aunque vamos a estar tratando desde el capítulo 4, versículo 43 hasta el 54, hasta el resto del capítulo número 4. Pero una de las cosas que también vamos a ver, y antes de que metamos este tiempo, el tiempo del domingo que viene, en lo que tiene que ver con la sanidad, en este caso, de lo que es cuando Jesús sana en Galilea a un hijo del oficial del rey. Ese es un pasaje último del Evangelio de Juan, capítulo número 4, pero aquí nos encontramos con unos versículos que he separado porque creo que tiene bastante relevancia en nuestros días y porque nosotros no solamente queremos ver lo que tiene, sino que queremos tomar una aplicación de lo que nos enseña la Biblia. Hoy si hay un problema en las iglesias que estamos simplemente oyendo de la palabra, conociendo acerca de la palabra, pero luego a modo práctico lo que se practica tocante a una vida cristiana está lejos de lo que nos enseña la palabra. Por eso es que tenemos un reto, yo creo, la Iglesia de Cristo en estos tiempos, en estos días, y es de vivir realmente la vida cristiana como Jesús nos enseña. Y eso excluye toda religiosidad, no solamente la católica, sino la evangélica, si pudiera llegar a ser, y vivir siguiendo los pasos de Cristo. Ser valientes a nuestros días y vivir lo que la Biblia nos enseña. Estudiar la Biblia, aferrarnos a la Biblia, creer lo que Dios nos enseña en la Biblia y rogar a Dios que nos ayude bajo la influencia de la persona de su Espíritu Santo a que podamos ser fieles hombres y mujeres, que sigamos el ejemplo de Cristo. Y esto es lo que más está ausente en la Iglesia de Cristo hoy en día, a modo general.
y he estado en diferentes países en el campo misionero, y una de las cosas que he visto en muchos lugares es el aumento de personas, las iglesias llenas, masivamente grandes. Pero luego uno puede ver que son pocos los que realmente están siguiendo a Jesús. Eso en un extremo. Y en otro extremo también he visto cómo ha habido iglesias tan conservadoras que están muertas, que no siguen a Cristo, que están sin vida. La vida del Espíritu Santo no está en ellos. Están muertos. La religiosidad han dejado sus vidas sin ningún tipo de actividad en el sentido de la vida del Espíritu Santo en ellos. Digo muchas veces, es una gran realidad, que estamos en la era del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es un gran desconocido en la iglesia porque la iglesia no enseña acerca del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo demanda de nuestras vidas vivir como Cristo vivió. Porque el Espíritu Santo dice que vino para glorificar a la persona ¿de quién? A la persona de Cristo. Esa es la obra del Espíritu Santo, glorificar a la persona de Cristo. Pero en esta última etapa o dispensación de la humanidad, viviendo lo que es la tercera persona de la Trinidad, la persona del Espíritu Santo, ¿cómo es que sabemos tan poco de Él o vivimos tan poco sin Él? Entonces yo creo que es importante que estemos muy atentos a lo que siempre Dios nos enseña. Debemos de tener el deseo de que Dios nos hable y de que lo que Dios nos habla nos puede transformar al día de hoy. No simplemente es un conocimiento añadido a lo que sabemos de la vida cristiana o a un conocimiento añadido a lo que tú y yo tenemos de la palabra de Dios. No, debe de ser un conocimiento que realmente transforme nuestras vidas. Ahora hay en la escuela bíblica en Suecia, con los jóvenes en la escuela, dando la asignatura de teología propia. Una de las cosas que estuvimos tratando mucho, como un punto de los 4 puntos que encierra esta rama de la doctrina de la teología propia, es el conocimiento de Dios. Pero a veces confundimos el conocer acerca de Dios con estar conociendo a Dios. Y una de las cosas importantes que podemos ver en nuestras propias vidas es que cuando tú y yo estamos conociendo realmente a Dios como Él es, tú y yo vamos a ser más como Cristo. Vamos a ser más como Cristo. Primero porque la palabra que aparece como conocimiento de Dios nunca implica algo solamente intelectual o solamente de la razón, sino que está hablando de una comunión, está hablando de una intimidad. Tanto en el hebreo la palabra yadá como en el griego la palabra ginosko habla de una relación que surge una vida, habla de una comunión íntima. Dice el salmista que la comunión íntima con Dios es con los que le temes con los que le temen, y a ellos dice que hará conocer su pacto en el Salmo 25:14. Así que nosotros necesitamos intimar con Dios. Debemos ser esos cristianos, esa generación de cristianos que tengamos un cuarto secreto. Tú tienes que tener tu cuarto secreto con Dios. Y no solamente me refiero a tener un cuarto físico, si lo tienes aún mejor, pues gracias a Dios Dios nos lo permite. Pero el cristiano sin cuarto secreto no tiene una vida secreta con Dios. O sea, debemos tener nuestro cuarto secreto, nuestro lugar. Cada vez que nosotros hemos cambiado, contamos el otro día casi 20 lugares entre países y casas y ministerio. Siempre que he ido a un lugar he tratado, si a veces no ha habido el lugar para ello, pero ya planeé rápido cómo hacer una obra en esa casa para hacer un cuarto. Porque lo que más me preocupaba no es la habitación donde voy a dormir, de verdad. Es dónde voy a tener mis libros, dónde voy a estudiar, dónde voy a orar, dónde me voy a juntar con mi familia a estudiar la palabra. Eso es lo que más aprecio y busco cada vez que cambio de casa. No es la casa en sí, sino si voy a tener un cuarto para mí o para nosotros como familia. Porque es ahí donde nos identificamos con ese tiempo, con lo primero que hacemos en la mañana, buscar a Dios, orar a Dios, estudiar la Biblia. Y esto debe de ser nuestra manera de vivir todos los días. Hoy en día la vida cristiana se vive de una manera tan ligera que lo último que se hace en el día es buscar a Dios. Algunos viven de un versículo, otros de la buena semilla, otros simplemente de una lectura reducida. No debemos vivir así la intensidad de lo que hoy en día tenemos como tiempos peligrosos, dijo el apóstol Pablo. Y ahí la palabra en griego es halepos. Son tiempos gadarenos, tiempos hostiles. El Espíritu dice claramente que en los postreros días dice que algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, decía el apóstol Pablo. Estamos en esos últimos días.
¿Y cómo vamos a combatir todo este engaño, todo este sistema del mundo que quiere llevarnos a su pensamiento? Con la palabra de Dios. Dice Hebreos capítulo 4, versículo número 12, que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante de toda espada de doble filo. Ahora yo pregunto, ¿no? Y hacia mi propia vida en primer lugar, ¿tú y yo tenemos la espada afilada para combatir nuestros días en este mundo? ¿Estamos siendo diestros en esta guerra espiritual, en esta batalla que tenemos por delante? Que no luchamos, como dice Pablo en Efesios 6, contra carne ni sangre, sino contra huestes de maldad, contra principados, contra regiones celestes. ¿Estamos siendo entendidos en este frente? Porque hoy la iglesia conoce muy poco de esto. Simplemente tiene un sistema, nada más, pero no una vida del Espíritu Santo, que está siendo sustentada, alimentada por la palabra de Dios. Y no es poca la palabra la que debe de estar en ti y en mí. Pablo enseñando también a los Efesios que la palabra de Cristo more en vuestros corazones, y a los Colosenses. La palabra de Cristo more abundantemente en vuestros corazones. Así que debemos de tener la palabra morando abundantemente en nosotros, porque de esta manera vamos a estar pensando. Una de las preguntas que me hicieron los alumnos ahí en la escuela bíblica el otro día, los jóvenes, es que ¿por qué memoricé tanto la palabra de Dios? ¿Qué es lo que me llevó a memorizar la palabra de Dios cuando estuve en prisión siendo cristiano por algunos delitos que cometí hace casi 40 años? Y yo les pude decir que el único motivo por el cual memorizaba la palabra de Dios es porque esa palabra que yo memorizaba era la que me iba a librar en momentos muy difíciles, en momentos de entre ser tentado y entrar en ¿dónde? En la tentación. Y esto lo he visto como algo muy eficaz en mi vida. Cuando he tenido momentos difíciles o he sido tentado, lo que me ha ayudado a no entrar en la tentación, a resistir a la tentación, ha sido la palabra que he tenido en mi corazón. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti, dijo el salmista. Pues ahí es donde tenemos que guardar sus dichos, su palabra. No para saber, para impresionar, sino el propósito del salmista de memorizar los dichos de Dios o los preceptos, testimonios, estatutos en su corazón es para no pecar ¿contra quién? Contra Dios. Eso es lo que motivaba al salmista memorizar su palabra. Es poder pensar en la palabra que estamos estudiando o memorizando. Y cuando comparto, una de las cosas que trato siempre es de poder memorizar el pasaje. No simplemente para saberlo exponer sin mirar la Biblia, esto pudiera llegar a ser un error, sino porque en el tiempo antes de compartir yo puedo estudiar el pasaje memorizándolo. Puedo repetirlo, puedo orar a Dios, puedo decir que me enseña a desglosar y ver las grandes verdades, grandes tesoros que yo no estoy viendo hasta el momento. La palabra de Dios es un gran privilegio que Dios nos ha dado. Es un tesoro. Pero que seamos una generación de cristianos que estemos conociendo experimentalmente a Dios. Y cuando digo experimentalmente hablo de una comunión, de estar conociendo el carácter de Dios. Estuvimos dando esta asignatura de los atributos de Dios, algo muy desconocido hoy en día. Tú puedes ver en que igual en muchas iglesias no se estudia esto de los atributos de Dios, como es algo anticuado, algo de antaño, de los puritanos, de otros siglos. Es la única asignatura que siempre digo, que es la que yo siempre trato de seguir estudiando. La de los atributos de Dios, su carácter, su persona. ¿Cómo es Dios? ¿Quién es Dios? Sus nombres. Queremos conocer realmente a Dios. No a modo intelectual, sino de manera de comunión. Experimentar con Cristo, experimentar con ese Dios que es vivo y verdadero. El Dios que ha muerto en tu lugar y en mi lugar, Jesucristo. Él es el único Dios vivo y verdadero, no hay otro. No existe otro Dios vivo, único, verdadero. Solamente Jesucristo, el Dios Trino, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Un Dios en esencia y tres en persona. No hay otro. Él es y solamente Él. Así que cuando tenemos esto en mente, una de las cosas que vamos a ver en esta mañana tiene que ver con esto que estamos diciendo. ¿Cuál es el propósito por el cual tú y yo estamos buscando hoy a Dios? De esto se trata, estos 3 versículos, del 43 al 45.
¿Qué es lo que nos motiva a la Iglesia de Cristo seguir hoy a Cristo? ¿Qué es lo que nos mueve? ¿Qué es lo que nos atrae? ¿Qué es lo que demanda Cristo de ti y de mí? Y estos versículos, por eso digo, he tratado de separarlos, porque creo que tienen una enseñanza muy importante para con nosotros. Y una de las cosas que podemos ver es que en este capítulo número 4, y tomando ante un breve tiempo o preámbulo, me gustaría unirlo con lo que vamos a concluir, es no perder de vista nunca el propósito, el motivo por el cual Juan escribe 879 versículos que se compone el Evangelio de Juan. ¿Cuál fue el motivo de Juan de escribir este texto, este Evangelio? Y cuando hablamos de Juan, estamos hablando de que es el mismo Espíritu Santo quien inspiró a los santos hombres de Dios. Ellos no hablaron siendo inspirados por ellos mismos, sino por el Espíritu Santo. Entonces estamos hablando de qué es lo que el Espíritu Santo inspiró aquí a Juan para que escribiera el Evangelio de Juan. Y lo primero que nosotros podemos ver, y creo que hay un versículo, creo que es el principal, versículo capital, pudiéramos decir, es en Juan 20:31. Y esto no debemos olvidar cada vez que estamos estudiando el Evangelio de Juan. Por eso es el Evangelio que se le puede llamar el Evangelio de la fe. En cierta manera es lo que trata de destacar todo el Evangelio de Juan. La fe aparece casi 100 veces. Esta palabra pisteo en griego, que es creer, confianza, certeza. Bueno, esta palabra aparece 100 veces aproximadamente a lo largo de 879 versículos. Así que es relevante, es importante. Pero nos enseña el versículo número 31, el propósito del Evangelio, dice es que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y para que creyendo y solamente creyendo, tengáis vida eterna. 2 veces encontrará ahí el verbo creer. Ese es el propósito, creer y creer. Conocer a Jesucristo, el Hijo de Dios. Y solamente de esta manera es que nosotros vamos a tener vida eterna en nuestro presente cuando creemos. No es lo que vamos a tener en el futuro, sino lo que recibimos en el presente cuando recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador. Así que de esto trata este verbo. En la mayoría de las 100 veces que aparece este verbo, trata con la salvación y únicamente con la salvación. En múltiples pasajes. Hemos estudiado Juan capítulo 1, versículo número 12. Dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron y creyeron en su nombre. Solamente a ellos Dios les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los que creyeron en su nombre. Pero los suyos, en el contexto habla a los judíos. Cristo como judío vino primariamente a los judíos, pero los judíos le rechazaron. Y se abre la puerta al pueblo gentil, a todos los que crean en su nombre, mas a todos los que le recibieron y creyeron en su nombre. Quédate con este punto porque es algo que vamos a tratar en esta mañana. Entre recibir y creer. Que esto es lo que trata los versículos 43 al 45. Pero esto es lo que debe de ocurrir en el hombre para poder recibir la vida eterna. De tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo el mundo que en Él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. De cierto os digo, el que cree en mí y oye al que me envió tiene vida eterna. El que oye mi palabra y cree al que me envió, ese es el único que tiene vida eterna. Y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El que oye mi palabra, nota también este punto, el que oye mi palabra y cree al que me envió, no hay salvación sin el Evangelio, sin la palabra. Pero el Evangelio puede ser expuesto y no creído, y tampoco hay salvación. Así que el que oye mi palabra y cree al que me envió, ese es el único quien tiene vida eterna. Así que este es un creer que se apropia de grandes beneficios. Este creer que tú y yo tenemos como cristianos, Dios nos otorga por medio de este creer grandes beneficios. Y he tratado de ver y buscar algunos de ellos en la palabra de Dios, que seguramente habrá más. Pero tenemos grandes privilegios, grandes beneficios
a través de ese creer que tú y yo hemos tenido bíblicamente en la persona de Jesucristo. Y el primero de todo ello tiene que ver con ser hechos hijos de Dios. Hemos visto en Juan 1:12. Eso es lo primero que vemos cuando tú y yo creemos bíblicamente en el Hijo de Dios. Somos hechos hijos de Dios. Somos adoptados a la familia de Dios por medio de la redención que es en Cristo Jesús, por medio de su sangre. Tú y yo entramos a formar parte del pueblo de Dios, de la familia de Dios, de la iglesia de Dios. Así que ese es un gran privilegio, como algunos que veremos, pero el primero que puse es cuando creemos en Cristo. Llegamos a ser hijos de Dios, verdaderos hijos de Dios. Otro que hemos visto, y no va desligado, va todos en común, se obtiene la vida eterna. Creemos, somos hechos hijos de Dios, pero creemos y recibimos una vida eterna. Significa que es una vida ininterrumpida. Es una vida por siempre en Cristo. Siempre estamos hablando de los verdaderos cristianos, porque hay muchos que juegan al cristianismo. Esto no van a entender nunca lo que realmente Dios da, porque cuando Dios te da vida eterna, crea en ti un temor grande. Los que siempre andan pensando si soy, no soy, pierdo o gano, todavía no han visto a Cristo como realmente es. Porque cuando vemos a Cristo como realmente es, cambia nuestra manera de pensar. Vamos a pensar y vivir para Cristo. Esta es la primera diferencia que destaca de todas. Vamos a vivir para Cristo. Eso es lo que marca la diferencia. Así que ese es un punto importante que también vemos. Para que todo el mundo que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que tú y yo somos beneficiarios de esa vida eterna también cuando creemos en Cristo. Pero también cuando tú y yo creemos en Cristo somos apartados o somos excluidos del juicio que Dios tiene para este mundo. Y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Por qué? Porque hemos creído en el Hijo. Y cuando creemos en el Hijo está la vida eterna. La vida eterna es el Evangelio que se encuentra en el Hijo. No se encuentra en nadie ni en nada. Así que se evita el juicio. Pero también formamos parte de la resurrección. Cuando tú y yo hemos creído bíblicamente a Cristo, tú y yo llegamos a formar parte de esa resurrección. Y eso es algo que también está reservado para con nosotros. Dice en Juan 5:29, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Ahí estamos los cristianos. Mas los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá para siempre. Para siempre. La muerte no tendrá potestad sobre él. La vida eterna está en él. También el Espíritu Santo mora en esa persona que ha creído en el Hijo de Dios. Mira cómo dice en Juan 7:38 y 39. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Pero esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen, ¿en quién? En Él. Esto dijo de lo que realmente acontecería cuando el Espíritu Santo descendiera sobre aquellos quienes creyesen en Cristo. Es otro beneficio que tú y yo tenemos. Otro beneficio que nos enseña por medio de creer en Cristo es que no permanecemos en tinieblas. Mira cómo nos enseña en Juan 12:46. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. No formamos parte de ese mundo de las tinieblas, porque Dios nos ha trasladado de un reino de tinieblas al reino de su amado Hijo, a un reino de luz admirable. Eso es lo que Dios ha hecho en nosotros, la persona de Cristo. Otra gran verdad es que aquellos que hemos creído en Cristo, encontramos un poder espiritual para servirle. Vamos a hacer mucho más, no que lo que hizo Cristo tocante a quién era Cristo, sino la extensión del reino de Dios como discípulo de Cristo.
Dice en Juan 14:12, de cierto os digo, el que en mí cree. Bueno, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Porque Él va a estar a la diestra del Padre intercediendo por nosotros como el Cristo glorificado. Porque vamos a tener la vida de su Espíritu Santo en nosotros y porque vamos a abarcar mucho más al mundo, que fue la gran comisión que nos dio la Iglesia. Y por todo el mundo predicar el Evangelio a toda criatura. Esto es posible para aquellos quienes creemos en Él. Otro beneficio, literalmente con el verbo creer, es que quienes hemos creído en Él no tendremos sed jamás. Mira cómo enseña en Juan 6:35. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Así que podemos ver lo importante, la relevancia que guarda ese verbo creer bíblicamente en Cristo. Tú y yo somos beneficiarios de todas estas bendiciones. Nos apropiamos de ellas por ese creer. Y eso te atañe a ti y a mí. Como cristiano, es para su iglesia. Sin embargo, no es menos cierto para aquellas personas que rechazan a Cristo. Para el incrédulo. No es menos cierto esa intensidad de sufrimiento y no de bendición para aquellos quienes están rechazando continuamente a Cristo. Por eso el contraste entre creer, siempre el contraste de creer tiene que ver con el contraste de la incredulidad. El rechazar voluntariamente vez tras vez al Salvador del mundo. Y digo vez tras vez porque ya en ciertos casos ya es algo que es de manera continua, como un método que se ha usado. Entonces para ellos, pues no hay estas bendiciones, aunque Dios te ofrece hoy, con vida, al día de hoy, que puedas estar de parte de la iglesia, los que creemos en Cristo, los que recibimos tantas bendiciones, tantos privilegios, y a la misma vez, como siempre digo, los grandes privilegios conllevan grandes responsabilidades en el ministerio. Pero para aquellos quienes hemos creído, sé de ese grupo de la iglesia de Cristo. Vive con un propósito en este mundo, que tenga que ver con Cristo y no contigo, conmigo, con Él. Pablo lo dijo en esta manera, para mí el vivir es Cristo. Su vida se resumía a todas las áreas del apóstol Pablo, tenía que ver con vivir a Cristo. Hasta cierto punto que dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, pero lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo identificaba una vida con Cristo en la cruz. Ahí radicaba la vida del apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Por eso es que ya no vivo yo, Cristo es el que vive en mí. Ese es el punto de la vida cristiana. Estar crucificado juntamente ¿con quién? Con Cristo. Con Cristo. Que sea un deleite, un privilegio vivir para Cristo. Un honor. A través de esos 35 años ha sido un honor servir a Cristo. Siempre digo, conocí a Cristo joven. Doy gracias a Dios por esa juventud en Cristo. Pero cómo me arrepiento no haberle conocido antes. Y nunca me olvidaré de aquel pastor que se atrevió a entrar a una celda de castigo y hablarme del Evangelio. Nunca olvidaré. ¿Con qué entereza? Nunca olvidaré las palabras de los funcionarios. No merece la pena, no entres ahí. Es peligroso. Y ese pastor decía, yo quiero entrar, ábreme la puerta. Y cómo se sentó a la mía en la cama con un Nuevo Testamento de Gedeón y empezó a hablarme del Evangelio. Con una entereza, con un brillo en sus ojos, con un amor que nunca olvidé. Nunca. Qué bueno Dios. Qué fiel ha sido Dios. Dios es lo más importante. Dios debe de ser tu vida en mi vida. ¿Hay otro motivo por el cual vivir? Ninguno. Si no tiene que ver con Cristo. De verdad, si no tiene que ver con Cristo, no hay ningún motivo. Así que aquel que se resiste, cree en Cristo. Aquel que rechaza a Cristo, bueno, lo que le está esperando si parte de esta vida sin Cristo, dice la Biblia que gusanos serán tu cama. El fuego que nunca se apaga. Es la condenación, es el juicio, es el infierno. Eso es lo que le espera a aquellos que parten de esta vida sin Cristo. No pienses que hay un purgatorio, un estado intermedio. No pienses, un engaño. La Biblia no habla de ello. Dice Hebreos capítulo número 9, versículo número 27. Está establecido que el hombre muere una sola vez y después de esto el juicio. No hay más. Parte de esta vida y tus decisiones se acaban ahí
las oportunidades, pero lo que tú hayas hecho definirá toda tu eternidad. O estar en la presencia de Dios, o estar en la condenación sin Dios. Es muy importante lo que el Evangelio nos enseña. Por eso la incredulidad es el único pecado imperdonable. El único. Yo lo creo en esta manera, estoy convencido. La incredulidad es el único pecado imperdonable. Todos los demás pecados son perdonables. Todos. Pero la incredulidad, ya uno dirá, bueno, dice que la blasfemia, bueno, eso habría que sentarse a hablar más detenidamente qué habla ese texto en su contexto. Pero la incredulidad es el único pecado imperdonable. Así que el creer que es el remedio para la incredulidad debe de ser algo muy valioso porque es el único antídoto, el único medio para poder ser salvo, para derrotar esa incredulidad. Así que Juan anuncia 100 veces cómo debe ser nuestro creer. Y eso nos enseña el Evangelio de Juan. Es el Evangelio de la fe. No encontraremos tantas veces la palabra creer, como se nos enseña en el Evangelio de Juan, en ningún otro Evangelio. Sin embargo, sí en el Evangelio de Juan. Así que la incredulidad es el único pecado que nos sentencia a condenación si no ha habido un creer antes en nuestros días. Mira cómo nos enseña en Juan 3:18. Pero el que no cree, aquí habla del que no cree, del incrédulo, ya ha sido condenado. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ese es el motivo. No es otro. Eso es lo que en su vida ha habido y no ha dejado de haber incredulidad, resistencia, hostilidad a creer en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído. No ha creído en ese nombre que es sobre todo nombre. El único mediador entre Dios y los hombres, como dice Pablo a Timoteo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y es Jesucristo, hombre. Los que no han creído en esa persona. Para ellos, tristemente, me hicieron otra pregunta ahí en la escuela bíblica, los jóvenes preguntan mucho, eso es bueno, a mí me gusta. Pero estuvimos hablando del infierno, preguntaron sobre el infierno, y una de las cosas importantes que partiendo de la enseñanza bíblica del infierno, digo bíblica porque hay mucho que no es el infierno, la bíblica, la que nos enseña la propia palabra de Dios, es que el infierno nunca ha sido creado para el ser humano. El infierno ha sido creado para el diablo y sus ángeles y para todos aquellos que no han creído en Jesucristo. Hasta entonces, tú estás teniendo oportunidad como yo la he tenido antes de que tu vida se acabe aquí en la tierra. Así que Dios es bueno. Dios es bueno. Dios sigue brindándote oportunidad en esta mañana si no has creído en Cristo. Una vez más, Dios te brinda una oportunidad para que puedas creer en Jesucristo como Señor y Salvador. Y lo hace como tantas veces lo ha hecho. Así que eso es algo que debe marcar la diferencia en nuestras vidas. Jesús dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 8, versículo número 9, el propósito por el cual vendría el Espíritu Santo. Y aquí trata con la incredulidad que radica en el corazón del ser humano. Y habla de algo que debe de acontecer en la vida del hombre. Porque dice que cuando Él venga, dice que convencerá al mundo de pecado, de justicia y juicio. Pero dice de pecado, y este es el pecado que realmente radica en todo hombre, por cuanto no han creído en mí. Ese es el pecado imperdonable. Por eso el Espíritu Santo trata con ese pecado, el principal, por cuanto no han creído en mí. Eso es lo que debe de obrar poderosamente en cada quien de nosotros, un creer poderoso en el nombre de Cristo. Y no como decía el autor hebreo, no sea que haya entre vosotros un corazón malo de incredulidad. En Hebreos 3:12. Un corazón malo, pero un corazón malo ¿de qué? De incredulidad. Dios quiere darte un nuevo corazón. Un corazón, como dice en Jeremías capítulo 24, versículo número 7, para que le conozca.
Eso es lo que pone como una base del nuevo pacto. Y les daré corazón para que me conozcan. Ese es el corazón que puede conocer a Cristo. No un corazón de piedra, sino un corazón de carne y su espíritu en nosotros. Ese es el corazón. Un corazón que le cree, que le conoce. No un corazón malo de incredulidad. Dice en Juan capítulo número 3, versículos 19 y 20, el corazón del incrédulo, el corazón de aquel que resiste a Cristo, del que no quiere creer a Cristo. Esto es lo que enseña la Biblia de ese corazón. Dice en Juan capítulo 3, 19 y 20, es el corazón que detesta el Evangelio. Dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. El corazón malo de incredulidad tiene este ambiente, se mueve en estas áreas. Aborrece la luz porque la luz saca al manifiesto lo que hay dentro de ese corazón, lo que hay escondido, lo que pudiera haber tocante al pecado. Ellos aborrecen ese corazón. El corazón de incredulidad es algo que también es agravado por el mismo Satanás. Fíjate que el corazón malo de incredulidad no es un corazón que solamente se mantiene en un estado incrédulo, sino que el mismo Satanás agrava ese corazón, incrementa esa hostilidad, opaca lo que tiene que ver la luz del Evangelio en su propia vida, para que no vea el resplandor de Cristo, para que no pueda ver la imagen de Dios en las Escrituras. Y cuando Pablo escribe a los Corintios, en su segunda carta, capítulo 4, en el versículo número 4, dice, los cuales el Dios de este siglo dice que cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca. ¿El qué? La luz del Evangelio. La luz del Evangelio. Pero no solamente la luz del Evangelio, sino la luz del Evangelio de la gloria, esa gloria que tiene que ver con Cristo, el cual es, dice la imagen de Dios, para que no le resplandezca. Cegó el entendimiento de ¿quiénes? De los incrédulos. Así que el incrédulo está frente a un agravante. Un gobierno, alguien quien trata de opacar, cegar por completo, que no vea, que no entienda nada de esa gloria, nada del Evangelio. Así que cuidado con la resistencia a lo que el Evangelio nos enseña. Tengamos mucho cuidado con lo que el Evangelio nos está enseñando, porque mucha de la incredulidad tiene que ver con orgullo. Yo tengo mi manera filosófica de creer, todo el mundo tiene una filosofía de vida, pero la mía se pone por encima de la de Dios. Y yo tengo argumentos y tengo simplemente quejas o tengo simplemente justificaciones para no creer en lo que Dios dice en el Evangelio. Puedo decir que no existe Dios y un sinfín de cosas, pero eso tiene que ver con nuestro orgullo. No tiene que ver con lo que realmente Dios demanda de cada quien de nosotros. Los antiguos, sobre todo el ámbito puritano, decía que la incredulidad es hija del orgullo y la obediencia es hija de la fe. Esto lo tenían ellos muy presente como un lema. Y piensan ellos, es una gran verdad. La incredulidad es hija del orgullo. El orgullo del hombre por naturaleza es incrédulo, se opone a resistirse a que alguien le gobierne. La incredulidad es hija de ese orgullo. Él mismo es su propio Dios. Pero dice en Romanos 1 que el hombre está sin excusa. Lo que Dios ha revelado tocante a su existencia es algo que está dentro del hombre, en su conciencia, en el decálogo, los 10 mandamientos. O sea que el ateo no existe bíblicamente. Eso es una gran verdad. Existe el necio lo que dice en su corazón, que no existe Dios. Pero ese es el necio. Pero el ateo no existe. ¿Por qué? Porque Dios ha creado al hombre a su imagen y todo hombre sabe de la existencia de un Dios creador. Otra cosa es que se oponga, se resista a ese Dios. Bueno, pues eso es la incredulidad, hija del orgullo. Pero la obediencia, ellos decían, es hija de la fe. Hija del orgullo tiene que ver con la incredulidad. Hija de la fe, dice, tiene que ver con ¿qué? Con la obediencia. Obedecer lo que Dios
nos está enseñando en cada momento. Así que si oímos su voz a través de lo que Dios nos enseña, estemos atentos a lo que Dios quiere decirnos. Abre tus oídos a la palabra. Lee la palabra con un corazón abierto, hambriento, de que Dios hable a tu vida. Todos los días como si fuera ese primero, ¿verdad? Con ese primer amor, de que Dios hable a tu vida, a tu corazón, que vivifique ese corazón, que seduzca nuevamente nuestros corazones, que traiga pasión por Cristo, por lo que Él nos enseña en su palabra, que tengamos el deseo de evangelizar, de hablar de Cristo a otras personas, que seamos ese testimonio que Dios nos ha puesto como iglesia. Vosotros sois la luz del mundo y solamente vosotros, nadie más, la iglesia. Y esos otros que no tienen que ver con la iglesia son quienes tienen que ver en nosotros el reflejo de esa luz. Así alumbre vuestra luz, Mateo 5:16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre, que está ¿en dónde? En los cielos. Pero tú y yo debemos alumbrar. ¿Y qué es alumbrar? Mostrar a Cristo, vivir como Cristo, hablar como Cristo, pensar como Cristo. ¿Qué es lo que Cristo haría? ¿Estaríamos en el lugar donde Cristo no estaría? ¿Haríamos aquello de lo que Cristo no haría? Pregúntate, ¿Jesús lo haría? Eso es lo que Cristo quiere de nosotros. Tener esa certeza en ti, en mí, que vamos a contestar como Cristo contestaría. Eso tiene que repetirse en nosotros vez tras vez. Si realmente queremos saber si estamos siguiendo a Cristo, nos tiene que preocupar. Y no acallar esa conciencia y ser más como el mundo o vivir más como el mundo vive. Eso no habla de un cristiano. Eso no habla de un cristiano. Dios busca en ti y en mí ese temor. Así que estemos atentos a lo que Dios quiere hablarnos. Si oís hoy su voz, dice en Hebreos 3:7, no endurezcáis vuestros corazones. Si oís la voz del Espíritu Santo, no endurezcáis vuestros corazones. Así que tengamos nuestros corazones siempre sensibles a lo que Dios quiera hablarnos. Pero hoy, lo que Dios quiere hablarnos, hoy. Recuerda que el hoy de Dios para ti es el mañana del diablo para ti. O sea, el hoy que Dios tiene para ti, el diablo quiere que tú lo tengas para mañana. Así han muerto muchos, han partido para el infierno, pensando que mañana tendría otra oportunidad. Sin embargo, dice que es hoy. Hoy es el día de salvación, dice Pablo a los Corintios. Hoy. Y el hoy que Dios tiene para ti solamente es el hoy. Quien te dice que mañana vas a tener la oportunidad no se llama Dios. Ese se llama Satanás. Eso es lo que el Evangelio nos enseña. Es el lenguaje bíblico que usa la palabra. Este es un lenguaje que se está perdiendo. Hablar del arrepentimiento, hablar del infierno, del pecado, hoy en día no es común ya en las iglesias. Pero que Dios nos ayude a seguir hablando lo que Cristo tiene en su palabra. No cambiar. Hay personas, he visto y he escuchado de cristianos que están cambiando el nombre para no ofender a otras personas. Están usando de la psicología, y hablo de pastores, para que la palabra no ofenda a una persona. Imagínate qué punto de engaño. O sea, lo que están diciendo, lo que Cristo nos ha dicho, estamos viviendo en otros tiempos. Ya esto es muy fuerte, esto suena fuerte, pues que suene fuerte. Eso es lo que Cristo dice. Ese es el Evangelio que tenemos que seguir enseñando y predicando. Ese es el Evangelio que Pablo dice que no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, pero también al griego. ¿Por qué? Porque la justicia de Dios se revela por fe y para por fe. Como está escrito, el justo solamente vive por fe. Pero esta es la palabra de fe que predicamos, que si oyes, que si tú confiesas, que si tú reconoces en tu corazón lo que Cristo ha dicho, entonces serás salvo. Que si con tu boca confiesa para salvación y en tu corazón cree que Dios le resucitó de los muertos, será salvo. ¿Por qué? Porque con el corazón se cree para justicia, pero por la boca se confiesa para salvación. Esta es la palabra de fe que predicamos. La fe viene por el oír y oír por la palabra de Dios. Y eso es el Evangelio. No debemos tocar nunca eso. Al contrario, debemos abrir la Biblia y hablar fielmente lo que Dios ha dicho. Lo que Dios tiene en tu Biblia y en mi Biblia. Eso es ser fieles a la predicación. Si queremos ver pecadores que realmente se arrepientan, tiene que ser por la palabra de Dios, no por la psicología del mundo de hoy.
Algunos no entienden que dice, bueno, es que va a hacer daño ese corazón. Mira, para que alguien se convierta, primariamente tiene que tener muy malas noticias. ¿Cuáles son las malas noticias? La ley. ¿Qué trae la ley? Conocimiento de lo que es el pecado. ¿Qué hace la ley? Nos juzga, nos condena. Y nadie que pase por ese proceso puede ser salvo. Porque cuando tú estás bajo esa convicción de pecado, de lo que la ley hace en ti, en mí, entonces que viene la gracia. Y solamente entonces, y te dice, aquí hay una buena nueva en Cristo Jesús. Se llama Jesucristo. Pero reconociendo que tú mereces la muerte, el infierno. Y solamente de esa manera. Por eso la Biblia nos enseña, nos muestra antes la condenación, el infierno, el pecado. El Espíritu Santo cuando viene no viene a consolarte, sino la obra del Espíritu Santo primariamente es desconsolarte. Y cuando te ve desconsolado, arrepentido, entonces que te viene a consolar. No antes. Hoy muchos cambian la predicación también. No antes, solamente en esa manera. Por eso, deja que el Espíritu Santo te desconsuele, que te hable, que traiga convicción de pecado, que trate con ese corazón, con ese oculto que solamente tú crees que solamente conoces, o yo. Sin embargo, Dios conoce todos los corazones. Nada se le puede ocultar ¿a quién? A Dios. Nada es nada. Él es el que conoce el corazón y solamente Él. Ni siquiera nosotros conocemos nuestros corazones como creemos que lo conocemos. Jeremías 17 nos enseña que engañoso es el corazón del hombre y perverso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según sus obras. Solamente Dios y nadie más. Así que tengamos presente esta verdad que pudiera hablarnos Dios a través de su palabra. Vamos a capítulo 4, versículo 43, 45. Es breve. Jesús en Galilea es el sexto punto de los 7 puntos que estamos dividiendo el capítulo número 4. Los versículos del 43 al 45. Y vemos aquí que después de estar 2 días en Sicar, como Jesús estuvo con la samaritana y con los samaritanos, después de estar 2 días, nos enseña el versículo número 43, 2 días después salió de allí y fue a Galilea. Versículo 44, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido ¿a dónde? A la fiesta. Es un pasaje breve, sencillo, entendible, pero aquí encontramos también una aplicación para nosotros. Y la palabra hasta que la palabra no es aplicada en nuestras vidas, no es una palabra que transforme nuestros corazones. Debemos de aplicar. Estudiamos el pasaje, sabemos la exégesis correcta de lo que dice la Biblia, pero luego tenemos que tener una aplicación. Hay una sola enseñanza, pero hay muchas aplicaciones. Bueno, pues hasta que no aplicamos la palabra, y por eso siempre traemos una aplicación a lo que compartimos. Porque es sumamente importante que tú y yo podamos aplicar lo que hemos leído, lo que hemos estudiado. Porque no queremos simplemente conocer acerca, queremos conocer a Dios y proseguir en conocerle, como dice Oseas capítulo 6, versículo 3. Y conoceremos y perseguiremos en conocer a Dios. Persistiremos en seguir conociendo a ese Dios. Así que 2 días después de que Jesús estuvo en Sicar con los samaritanos, el recién convertido, dice que Jesús sigue su viaje. La meta era ¿dónde? Galilea. Recordemos que él viene de Judea, Jerusalén, va para Galilea, pero dice que le era necesario pasar por Samaria. Y aquí encontramos un tiempo en Samaria. Vimos ese detalle de por qué le era para Jesús necesario pasar por Samaria. Hablamos del plan de Dios, de la providencia de Dios, pero sin meternos nuevamente a retroceder lo que ya hemos expuesto, vemos que después de esos 2 días van hacia Galilea. Y él a Galilea. Esa era la meta, estar ahí en Galilea. Recordamos en el capítulo número 4, los versículos 3 y 4, que Jesús había salido de Judea y se fue otra vez a Galilea y le era necesario pasar por Samaria. Jesús salió ¿de dónde? De Judea y se fue otra vez ¿a dónde?
a Galilea. Esto es importante porque no es la primera vez que va a Galilea. ¿Fue otra vez a dónde? A Galilea, lo cual nos enseña en Juan capítulo número 2 que allí hubo un milagro en la boda de Caná de Galilea, cuando Jesús convierte el agua en vino. Entonces vemos aquí en el capítulo número 4, que es donde Jesús se dirige a Galilea, está en Galilea. Él tuvo un ministerio intenso en 3 años y medio. Él llevó a cabo siempre la perfecta voluntad que el Padre le dio que hiciese y acabó su obra en la cruz del Calvario. Pero aquí vemos este incentivo, ¿verdad?, de Jesús tocante a los samaritanos. Jesús alcanzó a los samaritanos, pero aquí como que abrió un tiempo, es un interludio, pudiéramos ver, profético entre lo que luego llevaría a cabo uno de los 7 diáconos que se llamaría ¿quién? Felipe. Felipe no era el apóstol, sino era ¿quién? Uno de los 7 diáconos que se escoge en el libro de Hechos capítulo número 6. Y en Hechos capítulo número 8 vemos que por causa de Esteban, cuando habían matado, apedreado a Esteban, hubo gran persecución en la iglesia, nos enseña el libro de Hechos capítulo número 8. Y la esparción de los discípulos fue grande. Pero el Espíritu Santo llevó a Felipe hacia Samaria. Y ahí podemos ver, capítulo 8, cómo nos enseña sobre ello, donde Felipe trajo al arrepentimiento por medio de la predicación a muchos más samaritanos. Dios usó la vida de Felipe que por medio de prodigios y señales para confirmar la verdad del Mesías, el Cristo, se convirtieron a Cristo. O sea, fue una conversión masiva de samaritanos. Y no solamente, si tú lees el capítulo número 8, del libro de Hechos de los Apóstoles, no solamente encontrarás a Felipe en Samaria. ¿Alguien sabe quién más? Pedro y Juan, los apóstoles. Dice, acabamos también hablando en el capítulo 4 de la mujer samaritana, de que también dice para que muchos fueron entrado a sus labores. Jesús enseñando a sus discípulos de que ellos participaban de un trabajo que ya otros venían haciendo. Y vimos como Pablo mismo nos enseña sobre ello. Apolos plantó, Pablo regó, pero Dios es el que da el crecimiento. Es una obra ministerial de la iglesia. Pero aquí vemos que Jesucristo mismo participó de una obra que muy posiblemente Juan el Bautista ya venía haciendo. Pero Felipe había entrado en las labores de lo que Juan el Bautista hizo, de lo que Jesús hizo y de lo que él seguiría haciendo junto con Pedro y Juan. Tú y yo estamos en sus labores. Estamos regando muy posiblemente lo que otros han sembrado. En ciertos lugares sembraremos, pero otros regarán. Pero Dios es el que da el crecimiento. La siega siempre tiene que ver con la gloria de Dios y no con el hombre. Siempre. Y en este punto es que vimos en estos versículos el punto de Samaria. Dice en el versículo número 44, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Este es un texto que contrasta con los samaritanos. Los samaritanos fueron salvos. Aquellos samaritanos que estuvieron 2 días con Jesús, o Jesús con los samaritanos. La mujer samaritana. Hubo un ministerio muy, muy bonito. Hubieron samaritanos, gran número de samaritanos, que creyeron, como dice en Juan 4:42, que Jesucristo no solamente era el Salvador de los judíos, que es lo que significaba Mesías el Cristo, sino que Jesucristo era el Salvador del mundo. O sea, que Jesús también era el Salvador de los samaritanos. Eso creyeron los samaritanos y fueron salvos. Sin embargo, cuando Jesús regresa a su propia tierra, a Galilea, confronta la hostilidad, el rechazo de aquellos quienes se resistían a creer que realmente Él era el Hijo de Dios. Ellos no es que se resistieran a recibir o creer que Jesús era un hacedor de maravillas, milagros y señales. Ya habían visto eso con anterioridad. Pero no estaban dispuestos a recibir lo que Jesús venía a traer para con ellos. Ellos querían seguir viendo el espectáculo, ¿verdad?, de lo que habían visto en otras ocasiones, por supuesto catalogado por ellos, el espectáculo de los hechos o milagros de Jesús.
Pero aquí nos está enseñando algo que Jesús siempre tenía en mente. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió, del Padre, y acabe ¿qué? Su obra. Eso es lo que Jesús tenía presente como algo continuo, acabar la obra del Padre. Él sabía muy bien que ir a Galilea no era recibir honores en su propia tierra. No iba a ser igual que estar con los samaritanos. Ahora, paradójicamente, es curioso, que ellos quienes no tenían que ver nada con los judíos y no se llevaban bien entre ellos, los samaritanos excluidos totalmente, ellos conocen a Jesucristo como el Mesías, como el Salvador del mundo. Y aquellos quienes estaban cerca de Jesús, habían visto en Capernaum ver y que en Nazaret ver y crecer a Jesús como el hijo del carpintero. ¿Y qué es lo que había ocurrido? ¿Qué es lo que estaba ocurriendo con este pueblo? Teniendo tantas oportunidades y tantos privilegios, no es que rechazaran, y con eso vamos a acabar, es que no le recibieron realmente como Él es y no puede dejar de ser. Ellos tenían una opinión solamente de Jesús que querían recibir. Una parte solamente querían de Cristo. Así que el problema no radicaba en el recibimiento, nos enseña el versículo 45, sino en cómo y en quién le recibirían. Por eso el versículo 45, cuando vino a Galilea, los galileos no le rechazaron. ¿Qué dice ahí? Le recibieron. Hay muchos que reciben a Cristo, ¿sí? Pero como los galileos. No como quien es Jesucristo, el Salvador del mundo. Así que aquí vemos que el texto nos enseña de manera categórica que le recibieron habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Así que los galileos no rechazan a Cristo, rechazan la persona del Dios hombre, del Hijo de Dios. No rechazan todo lo que es la parte de Jesús. ¿Cómo le recibieron? ¿Qué es lo que querían ver de Él? ¿Dónde realmente se encontraba el verdadero reconocimiento de sus pecados, de ellos, de los galileos? ¿Hasta dónde estaban dispuestos a recibir a Jesús como el Mesías, el Cristo, pero también como el Salvador del mundo? Todas esas preguntas las que tú y yo debemos de hacernos cuando nos encontramos con un texto como este. Aquí no habla de un rechazo, aquí habla de un recibimiento. Pero el recibimiento este es muy común hoy a nuestros días, es de manera muy similar. Porque muchos están en las iglesias esperando recibir de Cristo una parte que solamente ellos están dispuestos a aceptar. Y esto lo vemos a lo largo de todo el Nuevo Testamento. Muchos motivos erróneos de corazones quienes solamente aceptan de Jesús cierta parte. Yo busqué algunas de ellas, simplemente número, porque el tiempo se nos ha ido. Pero nosotros podemos ver en Juan 6:15 que muchos querían hacer de Jesús el rey, ¿verdad? ¿Pero con qué motivo? Para que fuesen librados de la opresión del imperio romano. Querían hacer a Jesús rey. Pero no el rey de sus corazones, sino el rey de los judíos, para que ellos no estuviesen más sobre digamos, el ministerio de los romanos, ese servicio intenso de los romanos hacia su ley, hacia el emperador, esa opresión, esa esclavitud por las leyes del imperio romano. Tenemos también otro ejemplo, que muchos le seguían por la comida, eso sabemos en Juan 6:26 y otros versículos. Esto es por lo que me seguís, por la comida simplemente. O sea, no me estáis siguiendo por las señales o por los milagros, que esas señales y milagros hablaban de Cristo como el Mesías. Pero estáis siguiéndome solamente, en cierta manera, por llenar vuestros estómagos, por vuestros intereses materiales. Otros seguían a Cristo por las sanidades físicas, pero sin compromisos. Podéis leerlo en Mateo capítulo 14, del 34 al 36. Ellos querían sanidad física, y hoy en día hay muchos en la iglesia que simplemente hablan de milagros y de cosas que Jesús puede hacer, y puede hacer todo lo que Él quiera, si su voluntad es omnipotente, pero simplemente buscan este tipo de cosas en la vida de Cristo, pero sin ningún compromiso. Sin ningún compromiso, y siempre buscan una sanidad física, pero no buscan la sanidad de sus almas.
están perdidas. Y Dios puede sanarte una pierna si quiere, pero con esa pierna puede ir al infierno si no se recibe a Cristo. Y uno puede ser cojo toda la vida y Dios no darte la pierna, pero partir cojo para el cielo. Amén. Ese es el Evangelio. Así que otros seguían por sanidades físicas sin ningún compromiso, otro por curiosidad. Es algo curioso porque veía aquí en Lucas 9:9, y dijo Herodes: a Juan yo le hice decapitar. ¿A quién pues es este de quien oigo tales cosas? Y procuraba verle, aún el mismo rey Herodes. Yo he decapitado a Juan. Dice, ¿cómo es que se está hablando otra vez de esta manera de ser de un hombre? ¿Quién es este? ¿No? Había una curiosidad por saber. También hay mucha curiosidad hoy en día en la iglesia. Sin embargo, dice el versículo 45 nuevamente que cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Aquí encontramos, y con esto acabamos, el motivo de los galileos de recibir ¿a quién? A Jesús en Galilea. No, adelante. Jesús pasa con nosotros nuevamente. Estás en tu tierra, pero con ese tipo de recibimiento, buscando lo que antes ellos habían visto en la fiesta. Aquí nos habla de Juan capítulo número 2, versículo 23. Dice que estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacían. Así que esto es lo que ellos tenían en mente. Nuevamente un espectáculo, un cierto tipo de sensacionalismo. Ellos buscaban este tipo de cosas en Jesús, no la salvación de sus almas, no reconocer sus pecados. No era el recibimiento que ellos tenían en mente. Ellos buscaban este tipo de experiencias, solo milagros, especulaciones con respecto a lo que otros estaban hablando, ser espectadores de un cierto tipo de un circo, pudiéramos decir. Todo con cosas que ellos pudieran ver. Sin embargo, también nos enseña los versículos 24 y 25, en el capítulo número 4, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en dónde, en el hombre. Es curioso ver que después que hemos visto lo que ellos buscaban, pero Jesús mismo dice, conocía todo lo que había en el hombre. Él no tenía necesidad de que nadie le dijera qué había en ellos, porque Jesús mismo conoce el corazón del hombre. Así que debemos aprender a modo de aplicación por lo que hemos visto. Bueno, hay 3 puntos que creo que son importantes que podemos sacar de estos versículos. Uno, que no es suficiente recibir a Jesús a modo de un interés personal o a modo de una emoción. O sea, no es suficiente. Eso no es lo que Dios busca en ti y en mí. Algo de lo que nosotros estamos tratando de sacar, de obtener, que tiene que ver con un interés tuyo o mío. Tampoco algo que nos esté ligando a nuestras emociones simplemente. No es suficiente. Otro punto es que la fe verdadera que salva nace de la palabra y no de las señales que nosotros podamos ver. La fe verdadera que salva tu vida y mi vida tiene que ver con la bendita, santa, poderosa palabra de Dios, con el Evangelio. Y no tiene que ver nada con lo que nuestros ojos puedan ver. Pudiera ser bueno, creemos, y gloria a Dios. Pero no es lo que Dios busca en nosotros. Es más, muchos vieron señales y milagros, sin embargo dice que no creyeron ¿en quién? En Cristo. Porque eso no es suficiente. Ni es el medio por el cual Dios ha puesto para que el hombre sea salvo. El medio que Dios ha puesto es el Evangelio de Jesucristo. La palabra de Dios. Este es el medio. Cuando nosotros recibimos con mansedumbre la palabra implantada, dice Santiago, la cual tiene poder para salvar vuestras almas. Ese es el medio. Siendo renacido no de simiente corruptible, sino de la simiente incorruptible, la cual es la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Ese es el medio. El Evangelio de Dios. Ese es el medio que Dios ha puesto. El mensaje de Cristo. Así que la fe verdadera nace de esa palabra, de ese mensaje, no de las señales. Hemos visto que muchos seguían a Jesús por ese tipo de cosas personales. Él está buscando
verdaderos cristianos y no solamente pudiéramos decir un público que le admire. Él está buscando en ti, en mí, lo genuino, lo verdadero, su pueblo, sus hijos. Y no un público que tenga admiración por la persona de Jesús en el siglo XXI. No, Dios no quiere eso. Dios quiere un pueblo que realmente, como nos enseña en Juan 4, estudiamos, que Dios el Padre anda buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, porque a los tales el Padre ha buscado que le adoren. Pide que le adoren. Hombres fieles, hombres verdaderos, que se aferran a Cristo. Pero ver milagros no garantiza la verdadera salvación. Mira cómo es en Juan 4:48, no nos metemos ahí, dice, entonces Jesús le dijo, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Esto es lo que trataremos el domingo que viene. Como tratando con un público que solamente está buscando los galileos, las señales y prodigios, los milagros. La parte del espectáculo, lo que ellos querían satisfacer en sus propios corazones. No, Dios busca un público que le crea, un pueblo que le reciba, que le aclame por quien es Él. Él es el único quien murió por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Solamente por medio de Él es que podemos ir al Padre. Y solamente Cristo. Cuando tú y yo buscamos, como nos enseña también la palabra de Dios, dice en Jeremías 29, capítulo número 13, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Cuando tú y yo tenemos ese corazón para buscar a Dios, le vamos a encontrar. Porque estamos buscando lo que realmente nuestra alma quiere, a Cristo. Porque Él se va a dejar encontrar. Y porque luego descubriremos que Él nos buscó a nosotros primero. Él nos amó siempre primero. Así que Dios es un Dios fiel, que demanda de todos los hombres que se arrepientan y crean el Evangelio. Estas fueron las palabras de Jesucristo al principiar su ministerio. En Marcos 1:15 dice que el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, así que arrepentidos, dice, y creed, ¿en dónde? En el Evangelio. Hechos 3:19. Así que arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean perdonados y así podrá salir de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Un recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. Recibir a Cristo como lo que Cristo es, el Salvador del mundo. Recibir a Cristo entendiendo que somos pecadores, que estamos destituidos de su gloria, que sin Él no hay salvación, es el único camino. Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. No hay otra persona. Sin embargo, es el tiempo de gracia que Dios nos brinda a nosotros, quienes estamos en Cristo, a seguir siendo fieles a Él, servirle con todos nuestros corazones. No tenemos que buscar nada más, hemos encontrado a Cristo. La pregunta es, ¿cuánto es Cristo para ti o para mí? Eso es todo lo que marca la diferencia. ¿Cuánto vale Cristo para ti? ¿Y cuánto vale para mí? No busques, eso es lo que marca la diferencia, nada más. Pero también para quienes no conocen a Cristo. Hoy es el momento, hoy es el día, hoy es el sí de Dios para tu vida. Y digo, el otro día estaba hablando con un chico, no podemos mezclar y hablar de cualquier manera del recibimiento de Cristo. No, tenemos que parar y oír y escuchar lo que Dios nos dice. Saber que debemos de arrepentirnos, pero no de lo que somos, no solamente de lo que hacemos. Hacemos lo que hacemos porque somos lo que somos. Así que tenemos que arrepentirnos de ¿cuántos pecados? De todos nuestros pecados. Somos pecadores. Hemos sido concebidos en pecado. Venimos a este mundo siendo pecadores. No lo hemos cogido en nuestra descendencia. Es lo que somos. Esa es la naturaleza de todo ser humano. Pero hay una solución grande, llena de gracia y de verdad, en la persona de Jesucristo. Y aquel verbo fue hecho carne. Aquel verbo fue hecho carne, hijo de Cristo, y vimos su gloria. Gloria como el unigénito del Padre. Lleno precisamente de ¿qué? De gracia y de verdad. Este es el Jesús que Juan el Bautista presentó a sus propios discípulos. He aquí, Jesús se acercaba a Juan el Bautista, y Juan el Bautista estaba con sus discípulos. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Así que tenemos un tiempo de oración, de alabanza, y que pensemos de manera concienzuda, seriamente, cómo tú y yo nos encontramos delante de Dios. Porque es momento de ponernos a cuentas con Él, de estar a cuentas, de estar realmente con nuestros corazones limpios delante de Dios. Estar en sus manos lo mejor que nos pueda pasar a cada quien de nosotros. Amén. Que Dios os bendiga.